Bueno, vamos a ir a nuestras Biblias a Apocalipsis capítulo número 3. Apocalipsis capítulo número 3. Apocalipsis capítulo número 3. Y el mensaje del día de hoy, de la noche de hoy, va a ser la iglesia de Sardis. Vuelvo a repetirlo, la iglesia de Sardis. La semana pasada les había explicado que la iglesia de Éfeso fue la iglesia que había perdido el primer amor. Ojo con todas estas iglesias. La iglesia de Éfeso era la iglesia que había perdido su primer amor. La iglesia de Esmirna fue la iglesia perseguida, porque esta iglesia tenemos que recordar que es ahí donde tenemos el registro de cuando quemaron vivo a Policarpo de Esmirna, un anciano de más de 85 años que lo quemaron vivo en el estadio por no querer jurar por el César y maldecir a Cristo. Y habíamos estudiado la iglesia de Pérgamo, que era la iglesia oprimida, porque la Biblia es clara cuando dice que en la ciudad, en la antigua Pérgamo, ahí está el trono espiritual de Satanás. Y esto es importante porque lo he venido diciendo a lo largo de todos estos mensajes que he estado compartiendo. La Biblia está hecha para que nosotros hagamos preguntas. Si nosotros no aprendemos a hacer preguntas, no podemos aprender a estudiar bien la Biblia. Y esa es la gran pregunta que había que hacerse. ¿Por qué razón Cristo dirige cartas en el Apocalipsis a las iglesias del Apocalipsis? ¿Por qué solo se las dirige a las iglesias que están en Turquía? ¿Por qué no a otras iglesias que había levantado Pablo y los otros apóstoles en el Asia? Y la respuesta es muy simple: porque no había un lugar más difícil donde en el cual se puede ser cristiano que en la actual Turquía. Porque esa es la nación donde el enemigo opera como centro de operaciones para influenciar en todo el mundo. Esto es asombroso. O sea, la revelación que la Biblia nos da del mundo espiritual y de cómo funciona el mundo espiritual es extraordinaria. Cuando vimos la semana pasada la iglesia de Pérgamo, vimos también por qué es que la Biblia enseña que hay 4 ángeles caídos, que son 4 principados satánicos que gobernaron el imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Esos 4 ángeles caídos gobernaron espiritualmente hablando esos 4 imperios, y dice la Biblia en Apocalipsis 9 que ahora están atados o que estarán atados en el gran río Éufrates. Y esa es otra pregunta que hay que hacerse: ¿por qué estaban atados en el río Éufrates? ¿Por qué no en otros ríos? ¿Por qué no en el Nilo? ¿Por qué no en el Jordán? ¿Por qué no en cualquier otro río? Y la respuesta es muy sencilla: el río Éufrates nace en la actual Turquía. Lo vuelvo a recalcar porque esto es una gran enseñanza que la Biblia nos está dando del mundo espiritual. Ese es el lugar que Satanás más energiza para después influenciar sobre las naciones. Ahora, vean ustedes qué interesante. Yo quiero realmente motivarlos para que ustedes vengan a la conferencia que vamos a tener este viernes. La conferencia se va a titular El origen, el resurgimiento de los medos, el retorno de los medos. ¿Qué es lo que vamos a querer hablar con esto? Bueno, en la estatua del rey Nabucodonosor, en el libro de Daniel, Daniel vio una estatua que el pecho y los 2 brazos eran de plata. También después Daniel vio una bestia que era un oso, que dice la Biblia que tenía un hombro más alto que el otro hombro. Estas 2 visiones que tuvo Daniel, tanto la estatua como este oso con un hombro más alto que el otro, son los medos persas. Ahora, síganme por favor con mucho cuidado. La Biblia enseña en Apocalipsis capítulo 30, dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 13, perdón. Apocalipsis capítulo 13 dice lo siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi salir una bestia que tenía aspecto de leopardo
aspecto de león y aspecto de oso. Ahora, la Biblia nos está diciendo que esta bestia, que es el anticristo, tiene aspecto de leopardo. ¿Qué significa eso? El leopardo, en el libro de Daniel, era el imperio de los griegos. ¿Qué nos está queriendo decir la Biblia? Que de las 10 naciones que tienen que conformar el imperio del anticristo en el fin de los tiempos, Grecia tiene que estar entre esas 10. Después dice la Biblia, vi que tenía aspecto de león, y el león era el antiguo imperio babilónico. ¿Y cuál es la nación que actualmente ocupa el territorio del antiguo imperio babilónico? La nación de Irak. Y esta tiene que ser otra nación que tiene que formar parte del imperio del anticristo. Luego dice, vi que la bestia tenía aspecto de oso. ¿Y quién es el oso? Los medos persas. Vean ustedes que los persas son la actual Irán. Esa es otra nación. Ahí de las 10 naciones que van a conformar el imperio del anticristo ya tenemos 3. Pero aquí lo interesante es, ¿y dónde están los medos? Porque eran medos persas. Entonces, vean ustedes qué interesante que es esto. Los actuales descendientes de los medos son los kurdos. Y si ustedes están siguiendo las noticias internacionales, se van a dar cuenta que hace poco, hace unos días, Estados Unidos sacó tropas del norte de Siria e inmediatamente los turcos comenzaron a atacar el norte de Siria. ¿Pero por qué razón? Porque ahí están los kurdos. Y ahorita los kurdos son la etnia más grande de todo el mundo. Son 30 millones de personas que son una etnia con una cultura clara, con una lengua clara. Y esa etnia está peleando para que les den un país, porque son una etnia sin país. Y de esto es lo que voy a predicar el viernes. Voy a hablarles de los kurdos y el plan que tienen en el fin de los tiempos. Pero esto es extraordinario. Vean ustedes que esa nación, los kurdos no son nación. La pregunta es, ¿serán nación? ¿Volverán a ser una nación? La pregunta es, ¿y si vuelven a ser una nación, tendrán algún papel protagónico en el fin de los tiempos? La respuesta la vamos a dar este viernes. Pero vean ustedes qué interesante, que los que están atacando a los kurdos son los turcos. Otra vez los turcos, los famosos turcos. ¿Por qué? Y es aquí cuando las cosas comienzan a tener sentido a la luz de la Biblia, porque ahí sigue el enemigo operando, porque ahí está su trono. En ese territorio de Turquía estaba la iglesia de Sardis. Y la iglesia de Sardis, pónganme por favor mucha atención, no era una ciudad puerto, porque la mayoría de las ciudades que están en las que Cristo le dirige a las iglesias, las cartas del Apocalipsis, la mayoría son ciudades puerto. Esta no es una ciudad puerto, pero es una ciudad que era centro comercial y era muy famosa porque su economía dependía de la producción de telas. Esto de las telas van a ver que es importante a la luz de lo que la Biblia nos va a decir de la iglesia de Sardis. Síganme con cuidado. Era una ciudad que su economía dependía de la producción de telas. Pero sobre todo lo más importante, y es que la Biblia nos viene revelando que todas estas ciudades tenían gobernadores, es decir, seres espirituales de maldad con posición de gobernadores. ¿Y saben ustedes cómo se llamaba el gobernador espiritual de esa ciudad de Sardis? Se llamaba Cíbeles. Era la diosa Cíbeles. Y la diosa Cíbeles era adorada en Sardis y era la madre de todos los dioses. Era la madre tierra, era la diosa de la tierra, la diosa Cíbeles. Entonces, todas estas ciudades a las cuales Cristo les escribe están siendo gobernadas espiritualmente hablando por un gobernador satánico. En este caso era ese demonio que se presenta como la diosa Cíbeles. Ahora, vean lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, lo que Cristo le dirige a las iglesias de Sardis. Le dice lo siguiente:
escribe al ángel, estoy leyendo Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y consolida las obras que estaban a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Por tanto, recuerda lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, llegaré como ladrón y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo de blanco porque son dignos. El que vence así se vestirá con vestiduras blancas y jamás borraré su nombre del rollo de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. El que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias. He mencionado en las predicaciones anteriores que el mensaje de Cristo a estas 7 iglesias se puede dividir en 5 cosas. Lo primero es lo que Cristo revela sobre su naturaleza. En segundo lugar, Cristo va a dirigir un elogio a la iglesia. Cristo va a dirigir una crítica a la iglesia. Va a darle un mandamiento y al final le va a dar una promesa. En las 7 iglesias del Apocalipsis, el mensaje de Cristo, la carta de Cristo a esas iglesias es estas 5 cosas: una revelación sobre la naturaleza de Cristo, un elogio a la iglesia, una exhortación, un mandamiento y una promesa. Y hoy vamos a ver estas 5 cosas que Cristo le promete a la iglesia. Y lo he mencionado en todas las ocasiones, pero lo vuelvo a mencionar porque Pablo decía que a él no le era molesto repetir las mismas cosas y para ustedes era provechoso. Cuando la Biblia dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, ¿a qué se está refiriendo? Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. La palabra ángel significa en griego mensajero. Y cuando la Biblia dice, escríbele al mensajero de la iglesia de Sardis, en otras palabras le está diciendo Cristo está diciendo, escribe al pastor de la iglesia de Sardis, escribe al obispo de la iglesia de Sardis lo siguiente. Cristo se está dirigiendo directamente al pastor de la iglesia y le está diciendo el mensaje que él tiene para la congregación. Y le dice lo siguiente, dice esto: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. En este mensaje a Sardis, Cristo se presenta como lo siguiente: Él tiene los 7 espíritus de Dios y tiene las 7 estrellas. Cuando nosotros estudiamos el mensaje a la iglesia de Éfeso, vimos que las 7 estrellas, el mismo libro de Apocalipsis lo declara, que es las 7 estrellas son los 7 pastores de las 7 iglesias. Y Cristo nos está queriendo decir con esto, síganme por favor con muchísimo cuidado, que Él tiene control de los 7 pastores que están en esas 7 iglesias. Tiene tanto control que su mensaje va a estar dirigido a esos 7 pastores, para que las iglesias sepan en qué están bien y qué tienen que mejorar. Este es el pastor. Cristo tiene los 7 pastores en su diestra. Esto es lo que quiere decir las 7 estrellas. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿y qué significa que tiene los 7 espíritus de Dios? Y esto es muy interesante porque cuando leemos el libro de Apocalipsis por primera vez, ¿qué es lo primero que uno empieza a hacer? A imaginarse 7 espíritus. Y empieza uno a preguntarse, ¿quiénes serán estos 7 espíritus? ¿Dónde estarán? ¿Qué harán? Y empezamos a tratar de darle con nuestra lógica, tratamos de darle un significado al pasaje, pero ahí es donde está el problema.
porque es la Biblia, la misma Biblia, la que nos tiene que decir quiénes son los 7 espíritus de Dios. No es que yo tengo que interpretar, no, para mí los 7 espíritus de Dios a lo mejor son 7 ángeles, o son los 7 famosos arcángeles. No, eso no se puede hacer en la Biblia. La Biblia en otra parte declara quiénes son los 7 espíritus de Dios. Y por favor síganme con mucho cuidado lo que les voy a decir. El libro de Apocalipsis es una obra de ingeniería, es una obra de intelecto, porque ustedes no tienen idea la conexión que tiene todo el libro de Apocalipsis con el Antiguo Testamento. Hay una doctrina que se llama el amilenarismo, que dice que Dios ya se olvidó de la nación de Israel y que ahora hay una doctrina del reemplazo. Israel desobedeció y ahora Cristo solo trata con la iglesia. Nada más lejano de la verdad. Cuando una persona estudia el libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta que todo lo que el libro del Apocalipsis enseña ya estaba enseñado en el libro en el Antiguo Testamento. ¿Me escucharon? Todo lo que está en el Apocalipsis ya está en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es el problema? Cuando una persona quiere leer la Biblia por primera vez, comete muchas veces el grandísimo error de, bueno, el primer libro que me voy a leer es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y entonces empieza a leer, me paré sobre la arena del mar y vi una bestia con aspecto de león, con aspecto de leopardo, y después vi una bestia que tenía 7 cuernos y 7 cabezas, y ¿verdad? Y se vuelve loco y ay Dios mío, ¿qué es esto? Y la cierra y no vuelvo a leer la Biblia. Y parece que se va a volver loco uno. Y la razón es porque el libro del Apocalipsis es el último libro que tienes que leer de la Biblia. Si no te has leído todo el Antiguo Testamento, no puedes leer el libro de Apocalipsis ni querer pretender entenderlo. ¿Dónde dice la Biblia cuáles son los 7 espíritus de Dios? Porque Jesús dice que tengo los 7 espíritus de Dios. ¿Qué significa eso? Isaías capítulo 11 versículo 1. Vamos a Isaías capítulo 11 versículo 1. Isaías capítulo 11 versículo 1. Y aquí encontramos un pasaje que nos habla acerca de los 7 espíritus. Vean lo que dice Isaías 11:1. Dice, pero del tronco de Isaí, ¿quién es Isaí? El padre del rey David. Saldrá un retoño. ¿Quién es este retoño? Jesucristo. Era una profecía de que Cristo sería descendiente de David. Un vástago retornará de sus raíces. Ese es Jesucristo. Y dice, y el Espíritu de Yahvé, con mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, reposará sobre él. Es decir, el Espíritu Santo iba a reposar sobre Jesucristo. Pero vean los 7 títulos que recibe aquí el Espíritu Santo. Número 1, espíritu de sabiduría. 2, espíritu e inteligencia. Número 2. Isaías capítulo 11 del 1 en adelante. Estoy leyendo el versículo 2. Isaías 11:2. El espíritu de Yahvé reposará sobre él. Espíritu de sabiduría e inteligencia. Número 2. Espíritu de consejo. 4. Y fortaleza. Espíritu de conocimiento. 6. Reverencia. Versículo 3. Espíritu de temor de Yahvé lo llenará. No juzgará según la apariencia ni condenará según lo oído. Ahí tienen los 7 espíritus. Esos son los 7 títulos que recibe el Espíritu Santo en el libro de Isaías. El Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis es llamado los 7 espíritus de Dios, haciendo una referencia a Isaías capítulo 11 del 2 al 3. A veces es interesante porque cuando leemos el libro de Apocalipsis, por ejemplo Apocalipsis capítulo número 5, vemos que dice Juan, y yo vi al que estaba sentado en el trono, ahí está el Padre,
y al que estaba a la diestra del trono, a Jesucristo, y empieza a hablar y hablar sobre lo que ve, y uno se pregunta, ¿y el Espíritu Santo? Ahí está, es los 7 espíritus de Dios. Ese es el nombre que recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también recibe el siguiente título en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 4:5. Vean el otro título que recibe el Espíritu Santo. Es Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, dice lo siguiente: y del trono salen relámpagos, voces y truenos. Delante del trono arden 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí tienes el segundo título que recibe el Espíritu Santo, las 7 lámparas de fuego. Y el tercer título que recibe el Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis es los 7 ojos. ¿Dónde está eso? Capítulo 5, versículo 6. Véanlo ahí, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice lo siguiente: y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi que se había hecho estar de pie a un corderito como degollado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y cuando no conoces el Antiguo Testamento, es cuando dices, ni de broma quiero ver ese cordero, ¿verdad? Y te imaginas un cordero con 7 ojos, un monstruo te estás imaginando completamente. Pero es porque el libro de Apocalipsis es escrito en un código que tenemos que descifrar a través del Antiguo Testamento. Los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esos son los 3 títulos que recibe el Espíritu Santo: los 7 espíritus, las 7 lámparas de fuego, los 7 ojos. Amén. Entonces, cuando Cristo dice que Él tiene los 7 espíritus de Dios, los siete espíritus de Dios, ¿qué es lo que nos está queriendo decir la Biblia? Que Él está profundamente relacionado con el Espíritu Santo. Y escúchenme bien, todos los milagros que Jesucristo hizo, todos fueron porque el Espíritu Santo estaba dentro de Él. Es por esta razón que Cristo hace esta expresión. Sigamos avanzando en Apocalipsis capítulo número 3. Ya entendemos la cristología, lo que Cristo nos revela acerca de su identidad. Pero vamos a ver el elogio que Cristo le hace a esta iglesia. Vean qué interesante, versículo 4. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, vamos a ver primero, primero la crítica que Cristo le hace a esta iglesia. Dice el versículo 2, el versículo 1, dice: conozco tus obras, que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Muerto. ¿Saben una cosa? En la ciudad de Sardis, la iglesia, esa iglesia cristiana, había logrado cierta reputación. La gente que vivía en Sardis tenía un buen concepto delante de la iglesia de Sardis. La gente pensaba bien de esa iglesia. Se hablaba de que la iglesia de Sardis era una iglesia viva. Pero Cristo dice: yo conozco tus obras y conozco tu reputación, y que muchos dicen que tú estás vivo, pero para mí tú estás muerto. Porque nosotros no podemos engañar con nuestras apariencias a Jesucristo. Muchas veces ustedes van a ver, a mí esto me llamó mucho, me dio demasiada risa, ¿verdad? En el Facebook vi esos memes, ¿verdad? Yo no sé de dónde sacan tanto tiempo para hacer tanto meme, ¿verdad? Pero ponían en la casa y se veían 2 gatos así, ¿verdad? No sé si lo vieron, 2 gatos aruñándose. Y yo no sé cómo hacen esos montajes. Ponen en el Facebook y salen los 2 gatitos así como en la foto de Titanic, ¿verdad? ¿Lo vieron? ¿No la vieron? Pero salen 2 gatos así, ¿verdad? Uno así y el otro así, ¿verdad? Detrás de él, como Titanic. Porque muchas veces nosotros vemos en las redes: ay, mira esta persona, ¿verdad? Andaba aquí, andaba allá, mira cómo come aquí, mira qué chiva, mira que todo esto. Ay, qué bonita parece su vida. Y ante los ojos de cualquiera, la gente diría: qué familia más feliz, qué
familia más dichosa de todas las cosas que tienen. Si supiéramos muchas veces que son familias muertas, desdichadas, llenas de todo, pero llenas de nada a la misma vez. Una pura apariencia, una hipocresía impresionante. Y a veces nosotros vemos, ¿verdad?, que se ven muy felices porque tienen este carro, porque fueron a este país, porque andaban allá, porque andaban en esto, y pensamos que esa es la felicidad. Y no es la felicidad. Esa no es la verdadera felicidad. Es una felicidad falsa que el mundo nos quiere vender, pero eso es algo. Miren, muchas de esa gente que se toma fotos y que parecen tan felices, ustedes no tienen idea a veces lo desgraciadas que son por dentro. Y esto es lo que le estaba pasando a la iglesia de Sardis. Había fama de que eran muy, muy grandes cristianos, pero Cristo sabía cómo era cada uno de ellos en la intimidad. Y Cristo sabía que era pura apariencia, pero que no había relación con Él genuina. Por eso les dijo: ustedes están muertos. Este es el reclamo que Cristo le hace a esa iglesia. Y vean lo que dice el versículo 2. Sé vigilante y consolida las otras cosas que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Vean qué interesante esto, hermanos. Vean ustedes lo serio que es ser iglesia, que dice la Biblia que Jesús llegó a la iglesia de Sardis y no halló que sus obras eran perfectas para su Dios. Y aquí Cristo nos está hablando a cada uno de nosotros. Cristo no solo le está hablando al pastor, no solo le está hablando a los ministros de alabanza, a los diáconos. Cristo le está hablando a cada uno de los miembros de la iglesia, grandes y pequeños. El Señor viene y visita la iglesia y quiere hallar que tus obras sean perfectas delante de Dios. ¿Saben ustedes una cosa? Vean por qué es importante hacernos nosotros preguntas. No se han hecho esta pregunta: ¿cómo es posible que Cristo le diga a la iglesia de Sardis: no he hallado sus obras perfectas delante de mi Dios? Espérate un momento, ¿cómo es eso de que delante de mi Dios, si Jesús se supone que es Dios? ¿No se han hecho esa pregunta? ¿Cómo Cristo puede decir: no he hallado tus obras buenas, perfectas delante de mi Dios? ¿Cómo? Pero no se supone que Jesús es Dios. ¿Cómo es que Jesús llama al Padre Dios? Entonces quiere decir que Jesús es creado. En ninguna manera. ¿Cuál es la respuesta a esto? Cristo llama al Padre su Dios porque literalmente es el soberano del Padre, porque el Padre tiene autoridad sobre el Hijo. Es por esa razón que el Hijo dice que es su Dios, pero no es porque sea creado por el Padre, sino que en la Trinidad hay autoridad. Y tiene que haber autoridad en todo. Tiene que haber autoridad donde tú trabajas, tiene que haber autoridad en el matrimonio, tiene que haber autoridad en todo lugar, porque si no es un caos. Hasta en la Trinidad hay autoridad. Vean ustedes lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 27. 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. 1 Corintios capítulo 15, versículo 27, perdón. Vean qué interesante esto que la Biblia nos está revelando. Dice lo siguiente: porque todas las cosas sometió bajo sus pies. Vamos con mucho cuidado. Porque todas las cosas sujetó bajo sus pies. ¿Quién sujetó todas las cosas y a quién? El Padre sujetó todas las cosas debajo de los pies del Hijo. Pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claramente se exceptúa aquel que le sometió todas las cosas. El Padre sujetó debajo de los pies de Jesús todas las cosas,
pero claramente se exceptúa al Padre. Es decir, el Padre no está bajo los pies del Hijo. Y vean lo que dice: cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él, es decir, al Padre, todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Saben ustedes cuándo ocurrirá esto? Cuando el milenio termine y todos los enemigos de Jesús estén bajo sus pies. ¿Saben ustedes? ¿Nunca se han preguntado qué va a ocurrir después del milenio? Cuando sea exterminada la maldad, ¿qué vamos a hacer en la eternidad? Bueno, les contesto, ¿qué vamos a hacer? Nada más y nada menos que el Hijo va a entregar el reino de toda la creación al Padre, para que el Padre gobierne eternamente por la eternidad. ¿Qué vamos a hacer en la eternidad? Vamos a estar debajo y vamos a estar siendo pastoreados directamente por Dios el Padre. El Hijo le dará la corona al Padre y le dirá: es tiempo de que tú reines por la eternidad. Por eso es que el Hijo dice mi Dios. Es por esa razón, porque es su soberano, no porque haya sido creado. Sigo avanzando en este estudio. Vamos a ver el mandato que Cristo le hace a la iglesia, el elogio, perdón. Vamos a ver el elogio que Cristo le hace a la iglesia de Sardis. Dice lo siguiente, el versículo 4, dice así, dice: pero voy a leer desde el 3, dice: por tanto recuerda lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, llegaré como ladrón, y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo de blanco, porque son dignos. Cuando comencé este estudio, ¿qué les dije que era la actividad económica principal de la iglesia de la ciudad de Sardis? La industria textil. ¿Ya entienden por qué se le empieza a hablar a esta iglesia de telas? Hay algunos de ustedes que no han manchado, unos pocos de ustedes no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo y les daré vestiduras blancas, porque se las merecen. ¿Ya entienden por qué se le está hablando así? Es que Cristo habla a cada una de las iglesias según la forma en que podían entender. Y pónganme mucha atención, dice la Biblia que en la iglesia de Sardis, ¿saben una cosa? Yo diría que la iglesia que más se parece de las 7 iglesias a la iglesia del siglo XXI es la iglesia de Sardis. ¿Saben por qué? Porque la iglesia de Sardis en su gran mayoría estaba conformada por inconversos. Y habían unos cuantos que eran cristianos. Es decir, que la iglesia estaba llena de simpatizantes del cristianismo, de cristinos, pero eran muy pocos realmente los que eran cristianos. Y así están actualmente las iglesias. La mayoría de las iglesias ahorita están llenas de personas que todavía no han nacido de nuevo, no le han entregado su vida a Cristo. Saben del Señor, han escuchado del Señor, se han discipulado, hasta han servido a Dios, pero aún no le han entregado el corazón a Cristo. Y en la iglesia de Sardis, a los poquitos que habían entregado su vida realmente a Cristo, Cristo les dice: ustedes no han manchado sus vestiduras, ustedes tendrán ropas blancas. ¿Saben qué significa esto? Las ropas blancas significa vivir una vida de santificación por amor al sacrificio que Cristo hizo. ¿Cómo lo sabemos? Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13.
Vean, hermanos, yo le vuelvo a hablar hoy a la iglesia de una manera muy clara. Hay una doctrina que nadie se puede quitar. Nadie de nosotros se la va a poder saltar. Y se llama la doctrina del arrebatamiento. Cristo va a arrebatar a su iglesia. Y la vez pasada yo venía hablando con uno de los jóvenes de la iglesia, ayer después de la reunión de jóvenes mayores. Y vean, hermanos, si nosotros tuviéramos la oportunidad de visitar Europa, del Señor en Europa ya no se habla. La vez pasada estábamos con unos familiares de Andrea y de mi esposa Andrea, y venía con ellos un amigo que recién venía de España, y nosotros estábamos a punto faltaban como 3 días para que nos casáramos civilmente, y escuchó que nos íbamos a casar civilmente. ¿Saben ustedes qué dijo ese muchacho? Llegó y se sorprendió y nos dijo: ¿cómo? Todavía hay gente que se casa. Eso nos dijo. Miren, hermanos, en Europa del Señor se dejó de hablar por completo. Ni hablemos de Asia, ni hablemos de África. Casi que el único continente donde más se está hablando del Señor es en Latinoamérica, y estamos en un nivel de degradación y descomposición acelerado como ustedes no tienen idea. Realmente, cuando el arrebatamiento ocurra, el mundo no se lo está esperando. Uno a veces lo ve ilógico, porque dice: ay, ¿cómo es posible que el mundo no va a saber del arrebatamiento tanto que se habla? Se habla del arrebatamiento aquí. Pero entiéndelo, la mayoría del mundo no habla del arrebatamiento. Y hay personas que se van a quedar y que venían a la iglesia, y lamentablemente por su falta de arrepentimiento y por su falta de terquedad se van a quedar. ¿Y saben dónde van a tener que lavar sus ropas? En la gran tribulación. Ahí es donde vas a tener que lavar las ropas, por no haber escuchado y haber tenido un corazón abierto. Vean lo que dice Apocalipsis 7:13. Dice: entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde vienen estos vestidos con ropas blancas? Y le he dicho: Señor mío, tú lo sabes. Y me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del corderito. Estos son. Juan vio una gran multitud de personas que entregaron su vida a Cristo en la tribulación. Y Juan, dice la Biblia que uno de los ancianos, de los 24 ancianos, Juan los estaba viendo, y uno de los ancianos le preguntó: oye, ¿quiénes son estos que tienen ropas blancas? Y Juan se vuelve al anciano y le dice: Señor mío, tú lo sabes. Y le dice: estos que tú ves son los que han lavado sus ropas y la han emblanquecido con la sangre del corderito. Ojalá tú no tengas que ser de esos que tengan que emblanquecer sus ropas en la gran tribulación. Es un mensaje duro y profundo el que Cristo le está dando a las iglesias. Y estos mensajes, para las personas que se queden, vendrá inmediatamente estos mensajes de su corazón, si es que esa persona se llega a quedar por tener un corazón duro. Voy a ir terminando. Cristo le dice a esa iglesia, vean ustedes lo profundo que Cristo le está hablando a la iglesia. Le dice el 3: por tanto, recuerda lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Qué profundo lo que se le está diciendo a esta iglesia. Por tanto, recuerda lo que has oído, lo que has recibido, y arrepiéntete. Y yo le digo hoy a la iglesia: recuerda todas las enseñanzas que has oído, y recuerda todo lo que has recibido en esta iglesia, y arrepiéntete. Pues si no velas, dice Jesús, llegaré como ladrón. Pues si no velas,
llegaré como ladrón. Y para terminar, la promesa que Cristo, el mandato que Cristo le da a esta iglesia es arrepentirse, recordar lo que había oído, recordar lo que había recibido, pero la promesa que recibe dice lo siguiente: y jamás borraré su nombre del libro de la vida. Esto no es que se está diciendo que hay algunos de la iglesia a los que se les va a borrar del libro de la vida. No, no se está diciendo eso. Se está afirmando que a los que vencen y los que emblanquecen sus ropas con la sangre de Cristo, Dios nunca borrará su nombre del libro de la vida. ¿Saben ustedes por qué Dios no puede borrar nuestros nombres del libro de la vida? Porque están escritos antes de la fundación de este mundo. Antes de que este planeta se formara. Escúchenme, según la ciencia, este planeta tiene 4.500 millones de años. Y dice la Biblia que antes de que este planeta se formara, ya había un libro que se llama el libro de la vida, donde estaba escrito tu nombre. Dios no puede borrar tu nombre porque ya estabas predestinado para ser salvo, si es que estás escrito en ese libro. Al que vence, dice Cristo a la iglesia de Sardis, sepa que yo nunca borraré su nombre del libro de la vida. ¿Dónde dice la Biblia que esos nombres están escritos antes de la fundación del mundo? Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, y con este pasaje termino. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Qué profundo es el libro de Apocalipsis. Ustedes no tienen idea el deseo que tengo el otro año de dar un estudio completo de los 22 libros del Apocalipsis. Esto nunca lo he hecho. Tengo muchos deseos de hacerlo. Dice así Apocalipsis 17, 8 dice, Apocalipsis 17, 8 dice: la bestia que viste era y no es. Y esas son preguntas que hay que hacerse. ¿Cómo que es eso que la bestia que viste era y no es? Bueno, eso no lo vamos a ver hoy, pero eso es una pregunta que deberías hacerte. Está a punto de subir al abismo. ¿Por qué sube del abismo? ¿Ven? Son puras preguntas que hay que hacerse. Y va para la perdición. Y los que moran en la tierra, cuyo nombre no ha sido escrito desde la fundación del mundo en el rollo de la vida, se asombrarán al ver a la bestia que era y no es y estará presente. ¿Saben ustedes a quiénes van a ser los que va a engañar el anticristo? A los que no estaba su nombre escrito en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo. No dice que el anticristo engañará a aquellos que fueron borrados del libro de la vida. No dice eso. Dice que engañará y se asombrarán aquellas personas que su nombre no estaba escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Pero Cristo le dice hoy a la iglesia lo siguiente: yo quiero decirte algo, una palabra de aliento. Y es esta: si tú realmente tienes a Cristo en tu corazón, puedes tener esta completa certeza: Dios nunca borrará tu nombre del libro de la vida. Nunca. Nunca. Y así como Cristo hoy le habla fuerte a la iglesia y le dijo: no he hallado tus obras perfectas, arrepiéntete y guarda las cosas que has recibido, pues si no vendré como ladrón. Cristo también hoy le da una promesa a la iglesia y le dice: no borraré tu nombre del libro de la vida. Y esto es para que nos llenemos de amor hacia Dios y nos llenemos de gozo. Mi nombre nunca será borrado. El Señor lo ha prometido. Nunca será borrado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Vamos a hacer una oración y me gustaría
saber, pedirle a Verónica que pase con el teclado. Pero quiero invitarlos, amados santos de Dios, para que cerremos nuestros ojos por un momento y podamos orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que traigas confirmación de tu palabra a la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Tráenos confirmación de tu palabra. Señor, perdónanos si hemos vivido con apariencias, aparentando ser cristiano, aparentando ser pastor, aparentando ser ministro, aparentando ser hijo de Dios, aparentando ser hija de Dios, jugando a ser iglesia. Perdónanos, porque a los hombres los podemos engañar, pero a ti nunca, Señor. Por tanto, Señor, retenemos lo que hemos oído, lo que hemos recibido, y nos arrepentimos, para que cuando tú vengas, Señor, no nos sorprendas como ladrón en la noche. Padre, queremos emblanquecer nuestras ropas con las ropas del Corderito que fue inmolado, con la sangre de Jesús que fue crucificado. Hoy aceptamos la exhortación que tu palabra nos hace a través de la iglesia de Sardis, y hoy aceptamos también el elogio, y también aceptamos el mandato, y recibimos la promesa. Tú nos darás vestiduras blancas porque las merecemos, y nunca borrarás nuestro nombre del libro de la vida. Y por eso decimos que toda la gloria y todo el honor sea al que está sentado a la diestra del trono, y al Corderito, y a los 7 Espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Sea todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Le podemos dar un aplauso al Señor. Amén.